lo que vamos a leer, quiero hacer un mini repaso de lo que hemos estado compartiendo nosotros en meses y semanas pasadas. Lógicamente no es posible, pero lo más reciente fue precisamente la semana pasada, donde nuestro hermano Armando, por cierto, que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí el domingo pasado? Levanten la mano los que estuvieron aquí el domingo pasado. Yo no sé si se fijaron en esto. Armando empezó la predicación dando una anécdota de que su mal comportamiento lo llevó a que su papá le diera una cintariza. ¿Se fijaron en eso, verdad? Y luego a la mitad de la predicación habló de otra cintariza. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué niño tan malcriado? Tres cintarizas. ¿Fueron dos o tres? Bueno, fueron muchas. Pero dije yo, ¿qué niño tan malcriado es este tremendo? Y luego, ¿sabes qué, Armando? Que lo más increíble de todo es que te ves tan bien portado. No sé qué, si es un hombre. Este es un hombre de Dios. Estuvo compartiendo Armando acerca de y me llamó mucho la atención. Armando es un hombre muy creativo. Y le puso el nombre de la predicación, amorestados los unos a los otros. Amorestados, o sea, en lugar de amonestados los unos a los otros, es amorestados. Y déjenme les digo algo que tiene que ver con esa tarea que el Espíritu de Dios nos ha encomendado, en la cual, como dice en Gálatas 6, si tú ves a tu hermano caer, tú que eres espiritual, restáurale considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa no opción que no tenemos de servir a los hermanos, de ayudar a los hermanos, de exhortarlos, tiene un propósito. O sea, todos los que estamos aquí, sin excepción, todos vamos a cometer errores de diferentes magnitudes. Todos los que estamos aquí. Los has cometido, los estás cometiendo, los vas a cometer. Entonces, en el cuerpo de Cristo, lo que el Espíritu de Dios desea es que nos sirvamos los unos a los otros a la hora de que estamos pasando por alguna dificultad o que cometemos algún error, decimos algo que no cheque y que nos podamos acercar a traer una bendición a la persona. Lo hace el Señor con el deseo de que nosotros crezcamos en un aspecto sumamente importante de la vida del creyente. Y es nada más y nada menos que nuestra santificación. Nuestra santificación. Pero antes de entrar en el tema, les quiero decir dos cosas. Dos cosas son más, pero nada más voy a tocar dos de una manera muy breve. Tú y yo, para haber nacido de nuevo, no hicimos absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, dice que estábamos nosotros muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y cuando la palabra de Dios habla de ello, habla de tal forma que nosotros no somos capaces ni de responder a Dios, sino es porque Dios nos mueve a responder a Él. Entonces, Dios nos toma, nos hace nacer de nuevo, nos adopta como hijos suyos. Esto es el puro designio de su voluntad. Esto es la voluntad de Dios. Dios quiere salvar a alguien, lo toma, lo hace su hijo y luego hace otra cosa. Una vez que nos ha tomado, nos declara justos. Dice la palabra de Dios que te imputa la justicia de Jesucristo y te la regala, nos la regala. La bondad de Jesús, las obras de Jesús, la justicia de Jesús nos la atribuyen a nosotros, nos la regalan. La ponen sobre nuestra persona, la adjudican al creyente. Entonces Dios, dice su palabra, que nos declara justos delante de Él. Nosotros tampoco podemos hacer nada. Eso es una cosa que Dios hace. Es como si tú vieras a una persona, a un niño en la calle, tú lo tomas, digo, lógicamente las comparaciones no son al 100 exactas, pero lo tomas, está sucio el niño,
tú lo bañas y tú lo llevas al registro civil y le pones tu apellido. Tú lo recibes en tu casa, ahora es parte de tu familia. Su pasado es pasado. La palabra nos enseña claramente, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una relación nueva con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nada podemos hacer para eso, nada. Pero en cuestiones de la santificación, ahí es otro boleto. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que crecer, tenemos que buscar nuestra santificación. Ahora, quiero que quede bien claro que la palabra de Dios enseña bien específicamente que nosotros, apartados de Cristo, no podemos hacer nada. El apóstol Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, nosotros a la hora de que empezamos en este proceso de santificación, la cual es progresiva, la justificación es inmediata, la adopción es inmediata, la santificación es progresiva. ¿Ok? Toma toda tu vida. Del día que vienes a conocer al Señor Jesucristo hasta que te mueres. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es que veamos en un contexto de aplicación práctica el que se nos ha estado enseñando acerca de el no tener una opción en cuanto al cuidado que debemos de tener los hermanos los unos por los otros, y que tengamos también claro que hay un propósito supremo, hay un propósito divino para el cual Dios nos ha provisto la relación de los hermanos, donde tenemos roces y choques, gustos y disgustos, y que lo veamos bajo la luz, bajo la óptica de que Dios nos quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tú y yo no podemos ser transformados si estamos solos. El rostro del hombre se afila con el rostro del hombre. El mandamiento inmediato después de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, con todo tu ser, es y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no tenemos opción de no amar a alguien, a la gente. No tenemos opción. Entonces, pedimos al Espíritu de Dios esta mañana que nos ayude a que esto que vamos a leer el día de hoy abra la puerta a una nueva etapa en la vida de todos los que estamos aquí y nos demos con diligencia a buscar un cambio. Ahora, quiero hacer esta nota porque yo, al igual que ustedes, que muchos de ustedes, no que todos ustedes, ya estoy un poquito más grande. Y la gente vieja, bueno, viejos hablo de 60 para arriba, aunque no nos sintamos. Caemos en hábitos muy mala onda. Hábitos que se empiezan a formar pues prácticamente desde que estamos jóvenes, pero que llega el momento en el que tú piensas que ya estás por acabar tu trabajo, ya te estás por retirar, ya creciste hijos, etcétera, etcétera. Y tú piensas y dices, pues yo así soy. Soy genioso, soy gritón, soy iracundo, etcétera. Déjame te digo algo. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, literalmente, y te lo quiero poner así porque esto viene a forma de exhortación de lo que hemos estado hablando, tú estás siendo renuente, tú estás poniéndote con una actitud de resistencia a la voluntad de Dios. El no querer intencionalmente tú cambiar, te lo voy a decir en términos bíblicos bien claros, estás siendo un obstinado al cual no únicamente Dios va a resistir, sino que estás pecando. O sea, si nosotros no queremos cambiar, si estamos tan contentos con nuestra manera de ser, no queremos cambiar, estamos siendo rebeldes a la voluntad
de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Así es que le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu de Dios que nos ilumine, que traiga un cambio a nuestras vidas a través del poder de su palabra, la cual vamos a leer, capítulo 3 de Colosenses. Ya se los pedí y yo no le he abierto, así es que me esperan tantito. Colosenses 3. Dice, vamos a leer el versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando disfrutamos de la gracia que Dios nos ha dado de ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener un cuidado, hermanos, un cuidado constante en el que desafortunadamente muchos fácilmente caemos, y es que nos acostumbramos a las cosas y nada más las escuchamos sin necesariamente obedecer a lo que el Espíritu de Dios nos está trayendo. Esta es una de las razones por las cuales exhorto a la congregación a tener cuidado con la cantidad de predicaciones que escuchan en el internet, que oyen en el radio, porque luego estamos entrenando nuestro oído a hacernos unos literales oidores de la palabra de Dios. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Está viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Sin embargo, la palabra de Dios no es exclusivamente para escucharla, sino es para obedecerla. Por eso dice: no os engañéis a vosotros mismos, haciéndoos oidores únicamente de la palabra de Dios. Entonces, venimos ante cosas como estas, donde el Espíritu de Dios nos dice de una manera muy enfática: puesto que has resucitado con Cristo. No lo plantea el apóstol Pablo de una manera en la que tal vez sea algo que tú consideres o no consideres, tal vez estés de acuerdo, no estás de acuerdo. No, te dice, le está hablando el Espíritu de Dios a la iglesia de Colosa y les está diciendo que tengan cuidado con su manera de pensar. Los colosenses eran gente muy especial en cuanto a las doctrinas que tenían ahí, y llega Pablo y les empieza a traer una amonestación muy significativa, porque ellos separaban la carne del espíritu. Ellos decían: en la carne tú puedes hacer todo, porque el espíritu pues se va a ir al cielo. Pues el espíritu es bueno, la carne es mala. Y Pablo quiere aclararles a los colosenses que si ellos pues han resucitado con Cristo, entonces su manera de pensar
y de hablar y de ver la vida y de ser tiene que ser diferente. Entonces nosotros, a la hora de que estamos escuchando tantas cosas en relación con el servirnos los unos a los otros, ayudarnos, cuidarnos, exhortarnos, etcétera, etcétera, debemos de tener el cuidado de que no vayamos a reaccionar en contra de obedecer la palabra, porque sabes que a mí me es muy incómodo tener que amonestar a un hermano. Y a mí no me gusta ni decir nada ni que me diga nada. Les voy a decir algo, hermanos. A nadie nos gusta que nos diga nada. A nadie. A nadie nos gusta que nos diga nada. Entonces, para ese tipo de situaciones que batallamos con la carne, el Señor nos ha dicho, si alguno no se niega a sí mismo. O sea, negarte a ti mismo es, uy, pues esto no me gusta. No estoy muy enfáticamente alegre por tener que hacer esto, pero estoy viendo esta situación y voy a tener que hacer algo. Dice el Señor, si alguno no se niega a sí mismo, dice, no puede ser mi discípulo. La iglesia de Cristo está compuesta de gente que se dice ser nacida de nuevo y discípulos de Cristo que están buscando cómo obedecen la palabra de Dios. Si nosotros no estamos buscando intencionalmente un cambio, le estamos errando al blanco de una manera terrible. Más que aquí Pablo se asegura de que si tú y yo estamos viendo la palabra de Dios, se aseguró el Espíritu Santo a través de Pablo, de que no vayas a estar corriendo dioquis. No vayas a estar tú haciendo cosas en la vida desde el punto de vista religioso donde te has metido a una carrera que vas a perder. La vas a perder. ¿Por qué? Porque si no has resucitado con Cristo, entonces estás corriendo dioquis. Dice, pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, una persona que no ha resucitado con Cristo, por principio de cuentas, no puede buscar las cosas de arriba. No puede, no se le da, no le gusta leer la palabra, no le gusta orar, la iglesia no le es agradable, la comunión con los hermanos, más o menos porque hay una onda social ahí, pero amar a Dios, obedecer a Dios, deleitarse en Dios, no es algo agradable para la persona, no se te da. Cuando la Biblia está guardada en tu buró o en tu closet y tiene polvo ahí, tu corazón está peor que esa Biblia llena de polvo. Está más empolvado tu corazón que la misma Biblia. Entonces, si pues has resucitado, entonces tampoco tenemos opción. No tenemos opción para servirnos los unos a los otros y no tenemos opción en buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba, fíjense la gloria de Dios en su palabra. Buscar las cosas de arriba. La paz, el gozo, la misericordia, el perdón, el deleite de la presencia de Dios, el favor de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué tanta cosa hay arriba? La sabiduría de Dios. ¿Cómo aprender a vivir la vida de Dios? Como dice Santiago, esta sabiduría no viene de lo alto, sino es terrenal. Es animal, es diabólica, dice la palabra de Dios en cuanto a personas que se conducen en celos, pleitos, todo tipo de pecado relacional. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Fíjense nomás el poder que el Espíritu de Dios nos otorga desde el momento en el que una persona responde a la palabra de Dios, donde te dice, lo primero que te vas a encontrar es con tu intercesor que está sentado intercediendo por ti. Busca las cosas de arriba porque ahí está tu intercesor. Ahí está Cristo sentado a la diestra del Padre, buscando cómo te muestra su poder y su favor, puesto que te has propuesto en el corazón buscar las cosas de arriba. Sí nos tenemos que cuestionar definitivamente si es algo que estamos buscando, si es algo que nosotros estamos anhelando. Si cuando leemos la palabra de Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿está habiendo una congruencia en nuestra manera de pensar en ese aspecto?
¿Qué es lo que nosotros estamos buscando por principio de cuentas en la vida? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Cuando tú te puedas hacer una evaluación, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿La paz del mundo? ¿Qué es lo que más nos consume? ¿Qué es lo que más queremos? ¿Vivir una vida bien pajita, bien en paz? Hermanos, les voy a decir una cosa. ¿Por qué nosotros estamos tan tercos en querer vivir una vida normal en un mundo que está imperfecto y está caído? ¿Por qué? ¿Saben por qué sufrimos tanto? Porque siempre estamos con este anhelo de vivir bien bonito, bien en paz, bien gozosos, y habrá personas a quienes Dios les permita vivir vidas muy bonitas, pero no es la norma, no es común, porque quieras o no, tú vas a tener problemas en la vida. Me acuerdo una vez que me chocaron y se bajó hace muchos años. Se bajó la persona y estaba muy apenado y perdóneme, que sé qué, se me fue la onda aquí con el alto y todo. Le dije, mira, espérate. Te voy a decir una cosa, le dije, yo estoy seguro que tú no me querías chocar. Y entonces se quedó así. Dice, no lo querías chocar. Le dije, no te preocupes. Le dije, estas cosas así suceden. Esto es parte de la vida. Le dije, yo tampoco hubiera querido que alguien me chocara. Le dije, voy a llegar tarde a mi trabajo y luego lo agarré a trancazos. No se crea. No. O sea, dije, así es esta onda, así es este rollo. O sea, nos vamos a encontrar con problemas, los busquemos o no, hermanos. Nos vamos a topar con enfermedades. ¿Quién quiere estar enfermo? Tener problemas que no estamos nosotros buscando y que nos van a afectar, que nos van a, de alguna manera, trastornar la vida un poco. Pero saben, Dios va a utilizar este tipo de circunstancias en la vida, varias razones para ello, pero una de las que es bueno mencionar es esta vida que está manchada de pecado, que te ha causado tantos problemas y tantas decepciones, aún con la gente que ames, lo permite Dios para que no te enamores de ella. Nosotros vamos a un lugar de gloria, a un lugar donde claramente la palabra nos dice no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ahí vamos a estar, sí, sin broncas, sin problemas, sin ningún tipo de situaciones. No va a haber ni siquiera focos, porque va a estar la luz de la gloria de Cristo toda la eternidad. Nadie va a ir, oye, vamos a dormir. No va a haber, allá no existe esa cosa. Para los que les guste dormir, duerman lo que puedan aquí mientras están. Allá no va a haber camas, no existen. Aquí es el tiempo de poder hacer ese tipo de cosas. Usa Dios las circunstancias de la vida para traernos a buscar esto. Vean cómo está saturado el texto, la carta en sí de Cristo. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego te dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y lo que les decía de la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, porque vuestra vida está escondida en Cristo. Si puedes haber resucitado, busca las cosas de Cristo, porque tu vida está escondida en Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos el día de hoy para poder vivir una vida que tenga propósito? Cristo. Busca las cosas donde está tu Redentor intercediendo por ti. Llénate de Cristo constantemente. Ve lo que sigue diciendo el texto. Cuando Cristo, otra vez, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo, llénate de Cristo, busca a Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo, conoce a Cristo. Todas las situaciones relacionales que nos causan tantos problemas, todas las situaciones de la vida que nos causan tanto dolor y tristeza, tienen como propósito que busquemos a Dios, que busquemos al Señor y Salvador de nuestras almas, que busquemos cómo aprendemos a ver la vida a través de los propósitos eternos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice su palabra claramente en el capítulo 8 de Romanos,
Si le pones ahí el dedo y nos vamos a Romanos 8, y luego ahorita nos regresamos acá, Romanos 8, 28 y 29. Este versículo que tan conocido es para tantos y que se puede decir de memoria. 28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te has propuesto en algún momento decirle al Padre que te quieres parecer a su Hijo Jesucristo? Así, Padre, si para eso me creaste, para que yo al parecerme a tu Hijo Jesucristo te dé a ti toda la gloria, le has dicho tú, ayúdame, transfórmame a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Porque si no lo has hecho, o si no te has puesto a pensar, si no nos hemos puesto a pensar con detenimiento en el propósito para cual te crearon, nos crearon, entonces vamos a estar viviendo una vida sin propósito. Tus propósitos y los míos son propósitos que muy fácilmente se van a ver truncados en la vida. Algunos los podremos lograr ver llegar a su destino, pero muchos de nuestros deseos y anhelos en la vida no van a tomar el lugar o van a ser como tú los deseas. Estaba viendo una caricaturita ahí, que decía, está una rana, y lo dice ahí la caricatura, decía, no se puede ser siempre feliz, entonces he decidido casarme. Casarse para muchos significan problemas. Lógicamente lo vemos todos desde el punto de vista que voy a ser feliz, voy a tener esta situación así. ¿Te has puesto a pensar que Dios lo diseña para transformar al uno y al otro de tal forma que puedan reflejar el amor de Cristo entre ellos y lo impartan a sus hijos para que esos hijos continúen haciendo lo mismo que tú? Es el propósito, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que la esposa se someta a su marido como al Señor. Eso no es fácil. Eso a todos nos cuesta y es precisamente en la relación matrimonial donde nos damos cuenta de lo egoísta que somos, de cómo nos gusta que se nos trate, cómo nos gusta que nos hablen, cómo nos gusta que se hagan las cosas, y a la hora de que te das cuenta que te tienes que negar a ti mismo por amor a tu pareja, entonces tendrás que buscar la manera de servir como Cristo vino y sirvió. Es el modelo de la palabra de Dios para un matrimonio cristocéntrico, donde tu relación, a la hora de que tienes entendimiento, a pesar de sus diferencias, por cierto, nomás les quiero decir lo siguiente, si tú y tu esposo son diferentes, dale muchas gracias a Dios. En ocasiones escucho, es que somos bien diferentes, así como que qué mala onda. Pues si por eso te casaste. ¿O andabas buscando a alguien igual a ti? Estas diferencias nos hacen ver nuestro corazón. Busca las cosas de arriba, como que la humildad de Cristo. Entre muchas cosas. Vamos a volvernos a Colosenses, a donde estábamos ahí. Nosotros tenemos un propósito dado por Dios, respaldado por Dios, de tal forma que a la hora que nos demos, y lo estoy mencionando repetidamente porque es importante, nos tenemos que dar a buscar cómo somos transformados. Vamos a ver el favor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, porque si para eso nos llamó,
Siendo este llamado tan difícil, entonces no nos va a pedir Dios que hagamos algo imposible de hacer. Si tú has llegado a pensar, como te decía en un principio, que tú así eres, porque tus generaciones pasadas así han sido, yo te tengo que dar unas buenas noticias. Cristo quiere que te parezcas a Él. Y eso de las cosas que tú habrás de estar buscando será la más gloriosa. Leí el otro día una nota que decía una persona: ¿por qué hay tanto cristiano tan infeliz? No he dado la respuesta, pero es lógico, porque no vivimos con propósito. O sea, fíjate nomás, aunque no te guste tu trabajo, estés cansado, lo que quieras, pero tú te levantas y vas a trabajar porque tienes el propósito de ir a trabajar, si no te van a correr. La motivación es que te paguen, que tú tengas el dinero para traer a tu casa, pero tú tienes un propósito que te mueve. Y como creyentes, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito debe ser transformado a la imagen de Jesucristo y hagas morir lo terrenal en ti, que lo único que te está haciendo a ti y a mí es causarnos dolor. Causarnos dolor. Vi hace tiempo de una enfermedad muy rara, muy pocas personas lo llegan a tener. Se llama neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica. Creo que lo dije bien. Neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica. ¿Qué es eso? Estas criaturas nacen sin ninguna sensibilidad al dolor. Vi ese reportaje y se me hizo bien tremendo porque los papás, al menos esa vez que yo vi, tenían que tener mucho cuidado con la criatura, porque si se llegaba a golpear de una manera fuerte o llegara a traer fiebre, alguna infección, la criatura no se va a quejar. No iba a tener ningún tipo de manifestación de dolor. Si trajera una muela picada, a la persona que se les haya picado una muela o una, ¿saben el dolor terrible? Anda la persona como si nada. Y es un peligro una persona así. Dios creó el dolor con el propósito de alertarnos. Traemos nosotros síntomas, en ocasiones, que nos avisan de que algo no está bien. El problema es cuando tenemos nosotros síntomas y no les hacemos caso. Podemos tener esa neuropatía hereditaria, la traemos de los antepasados, donde el Espíritu de Dios nos está permitiendo a nosotros tener dolor en la vida, sea en relaciones, sea en la vida común, normal, y nosotros estemos insensibles. ¿Sabes tú qué es el Espíritu de Dios? Donde por su gracia y misericordia te permite a ti sufrir. Para que voltees a ver. Para que consideres qué es lo que te está robando el gozo de tu salvación. De esa salvación gloriosa que se nos ha dado, la cual nos debe de mantener llenos de gozo y de gratitud. ¿Qué es lo que estás sufriendo el día de hoy? ¿Qué síntoma traes que el Espíritu de Dios te está diciendo, tú traes una enfermedad? Algo no está bien contigo. El Espíritu de Dios, en esta parte de la Escritura de aquí de Colosenses, te dice, traes problemas en tu vida, como los colosenses. Dice el versículo 5, hazlo morir. Haz morir estas situaciones que te están causando dolor. Lógicamente que estos pecados que están aquí, de los primeros que empieza, están fuertes. Como todo pecado, ofende a Dios. Pero hay uno que nos hace mucho daño, como la brujería y cosas como esas. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, que es fornicación. Fornicación. Tener relaciones con cualquier persona que no sea tu esposo, tu esposa.
la homosexualidad, el lesbianismo, sexo con animales, familiares, personas divorciadas, no casado, sigue siendo adulterio. Y tal vez se sorprenderán que diga ahí sexo con animales. O sea, la palabra de Dios es el Antiguo Testamento. No me acuerdo del capítulo, creo que está por el capítulo 28 o 29 de Deuteronomio, no me acuerdo, no me citen en esto. Prohíbe relaciones con animales. Lógicamente son cosas que se están promoviendo el día de hoy. Vi una nota de están dos mujeres, y una está embarazada y se acerca una a la otra y le dice, ¿qué va a ser? ¿Humano o animal? Y le dice, no sé, cuando nazca su comportamiento lo va a determinar. Dios en su misericordia nos da su palabra y nos dice, absténganse de todo lo que tiene que ver con fornicación, con impureza, que tiene todo que ver una vez más con pasiones desordenadas del corazón, motivos nada puros, pasiones desordenadas que te controlan, que tienen un dominio sobre tu persona, malos deseos. Dice avaricia, que es una forma de idolatría. De lo que Dios te da, tú no estás contento, tú quieres más, está tu corazón lleno de ingratitud, yo quiero aquello, esto no me gusta, no me satisface. Hermanos y hermanas, les tengo que decir que la única persona que te satisface se llama Jesucristo. No hay nadie más. No existe persona creada que te pueda satisfacer el hambre de tu corazón. No existe, no ha nacido, ya nació y se llama Jesucristo. Él es el pan de la vida y es el agua de la vida. Él es. Estás insatisfecho, te dice, deshazte de estas cosas que te hacen creer que a la hora de tenerlas vas a estar satisfecha. Deshazte, dice, hazlas morir. No dice acarícialas. No dice trata de no hacerles caso. Dice, hazlas morir. No juegues con ellas. Dice, hazlas morir. Pero lo primero que tienes que hacer para que eso suceda, busca a Cristo. Llénate de Cristo. Deleítate en Cristo. Conoce a Cristo. Ve a Cristo en su palabra. El dicho que todos conocemos, el que a buen árbol se acerca, buena sombra le da. Acércate a Cristo y vas a conocer a Cristo. Vas a ver el rostro de Cristo en su palabra y su luz a través de ella te va a transformar a la imagen de Jesús. Ignora la palabra de Dios y los síntomas los vas a traer. Vas a andar siendo afectado por las cosas que Dios está permitiendo que en tu vida sucedan, que les tienes que poner atención para que luego continúes tú caminando y creciendo en ese parecido a tu Salvador. Dice, búscalas, búscalas, búscalas. Por eso dice el versículo 6, hermanos, nota, pongan atención a ese versículo. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El pecado, hermanos, tiene consecuencias. Esta es una carta que el Espíritu de Dios le está dando a creyentes. Nos la está dando a nosotros. Si Cristo Jesús vino a su vida por tus pecados, de los cuales te rescató, ¿por qué tienes que andar volviendo a practicarlos? Bien difícil, si no somos intencionales en eso. Si no pasamos tiempo nosotros en la presencia de Dios. La segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 9 dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos nosotros, los que están aquí, todos. Tú vas a estar un día enfrente del trono de Cristo. ¿No vas a estar? Vamos a estar ahí. Dice,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú y yo tenemos la opción de hacer lo bueno o lo malo. ¿Por qué nos lleva esto a querer buscar un cambio? ¿Cuál es el propósito de este cambio? Vamos a ver el capítulo 6 de Romanos. Dale vuelta. 6 de Romanos, del versículo 11. ¿Sí? 6:11 de Romanos dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado. O sea, Cristo te salvó del pecado, entonces ya no tienes por qué andarlo practicando, porque tú para practicar el pecado ya estás muerto. Ahora dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora, nos sacaron de acá, sacaron del reino de las tinieblas, venimos manchados de pecado, dice la palabra de Dios. Hay pecado en nosotros. Romanos 7:15 habla de: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer eso hago. Pero veo que hay una ley en mí, que es la ley del pecado. O sea, están manchados. Ya estamos aquí. Ahora traemos esos residuos. Y nos dice 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus inclinaciones, en sus empujes. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Te das cuenta de que algo quieres hacer mala onda, que quieres pecar? Dice, no lo hagas. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tu boca, tus ojos, tus oídos, tu mente, tus pies. Preséntate como vivo al Señor. Cuando te das cuenta de que tú vas a ofender, que vas a decir algo que no está correcto, que estás pensando algo que Dios está viendo, que le es ofensivo, dice, no lo hagas, hazlo morir, te va a causar problemas. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes estabas dominado por el pecado, tú ni cuenta te dabas. No tenías ese sentido de dolor cuando pecabas, te valía gorro. Ahora Cristo te salva, ofendes a Dios y dices, ups, la regué. ¿Qué tengo que hacer? Dice que pues, dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. ¿No sabíais que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Fíjense a quiénes está diciendo, sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, tú tienes un entendimiento de que Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas santo. Por lo tanto, arrepiéntete, renuncia a tu pecado, porque a la hora que tú lo practiques, lo que vas a estar haciendo es que te vas a estar sometiendo al pecado para servirlo. Dice, y tú no quieres ser un esclavo del pecado. Somos, y espero de que hoy, yo sí espero oír un amén de esto. Somos nosotros esclavos del Señor Jesucristo. Eso sí somos. Él es nuestro Señor. Él fue el que nos compró en la cruz. Él fue el que pagó por todos y cada uno de tus pecados. Y si pagó por ellos con su sangre, ¿por qué ahora los andamos practicando? Por eso cuando tenemos un hermano débil en la fe, cuando tenemos una situación de alguien a que tenemos que exhortar, animar, etcétera, hermanos, tenemos que tenerle paciencia, porque Cristo nos ha tenido toda la paciencia del mundo. Somos en ocasiones tan rápidos para juzgar, tan rápidos para esperar un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué queremos cambios tan rápidos en la gente? Que no ha tenido tanta misericordia de Dios de nosotros, que nos ha dado una vida para cambiar. Y aún así en ocasiones ofendemos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Por qué somos tan fuertes en ocasiones y no nos consideramos a nosotros mismos a la hora de ver a un hermano que necesita ayuda? Dice el versículo 17, me quedé en el 15, ¿verdad? Pecaremos, ¿no? En 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Te está diciendo, ya te sacaron. Ahora, date a servir a Dios con tu corazón sincero. ¿Sabes por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Dale vuelta en tu Biblia a la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 4. Hermanos, el día de hoy, el otro día me decía un hermano, me dice, ¿no te has puesto tú a pensar que probablemente el deterioro de la iglesia, la falta de poder, la falta de pasión, sobre todo en los hombres, sea el resultado de tanta adicción a la pornografía, que está chupando el alma del hombre, que está secando la mente de los jóvenes? Y le dije, la verdad nunca me había puesto a pensar en eso, pero me hace todo el sentido del mundo, le digo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia. Y habla de aquellos que no conocen a Dios. El hombre de Dios es el hombre que tiene la intención de tener a su esposa en un lugar de honor y de respeto y de cuidado, donde está siendo intencional en buscar cómo glorifica a Dios a través del trato a su esposa, de tal forma que los hijos se ven afectados por el trato del hombre de Dios en su casa y de la respuesta de la mujer hacia el hombre para la gloria de Dios. Dice, pero los que no conocen a Dios no buscan cambio. Fíjense lo que dice ahí. Dice, la voluntad de Dios es que te santifiques, que te apartes. Eso quiere decir, que te apartes, que seas diferente. Bueno, el que no quiere cambiar es como quien no conoce a Dios. ¿No le importa? Dice, así como viven ellos. Dice, no seas tú uno de ellos. No seas tú uno de ellos. Porque tú ser como uno de ellos es saber, fíjense lo que les voy a decir, la perfecta voluntad de Dios y no importarte. Yo le pregunto en ocasiones a personas y le digo, ¿qué te gustaría saber de Dios? Y me han contestado en muchas ocasiones lo siguiente: me gustaría saber cuál es su voluntad. Le digo, ¿quieres que te diga cuál es la voluntad de Dios? Y les empiezo a sacar partes de la Escritura donde dice cuál es la perfecta voluntad de Dios. Así como dice aquí una de estas. Hay varias. Hay varias. El Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo dice, esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, dice el Señor, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la voluntad de Dios, que des gracias en todo, gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te apartes de fornicación, que vivas con una mente pura, santa, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Estás viviendo en impureza, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Jóvenes, si algo necesitan ustedes el día de hoy es saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas.
Porque cada vez los gritos de la internet y de la televisión y de las noticias les está gritando más fuerte que si tú no estás en contra de todo lo que es el libertinaje, el lesbianismo, todos los pecados que estamos viendo el día de hoy, tú no eres cool. Te van a gritar y te van a hacer creer que eres un bueno para nada, un inútil, un retrógrada. Y se los vas a creer. Vas a decir, sí es cierto, soy un retrógrada, ¿cómo no estoy de acuerdo con esa situación? Gente que se ama. Dice Dios, apártate de estas cosas. Apártate lejos, hazlo morir en tu vida. El ánimo que les digo a jóvenes que están batallando con adicciones de este tipo, les tengo que decir que es lo que yo haría, lo que yo hago con muchas cosas. Digo, ponte a clamar a Dios. Primero que todo, que te perdone tu pecado y que te dé un arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento también viene de él, por cierto, ¿eh? Hay gente que dice, que pues yo que le pido a Dios que me ayude. No, espérate, Dios no te está pidiendo que le pidas ayuda. Dios te está pidiendo que te arrepientas. Eso es lo que quiere Dios de tu vida. Dice en Timoteo, no me acuerdo la cita, pero dice, por si quizá Dios les permita que se arrepientan para que escapen del lazo del diablo al que están cautivos. Por si quizá Dios les permita que se arrepientan. O sea, aún el arrepentimiento es provisto por Dios, por supuesto que sí. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Y su voluntad es que dependamos de Él y que nos esforcemos en la gracia de Dios. Decirle en tu gracia, Señor, yo necesito que me ayudes a arrepentirme de esta situación. Yo quiero hacer morir lo terrenal en mí, porque tu palabra me enseña que tu voluntad es que yo sea un hombre santo, una mujer santa, un joven santo. Eso es lo que necesitamos hacer. No ser tan condescendientes y tan buena onda. ¿Saben? Si el Señor Jesucristo no hubiera sido radical como lo fue, no lo habrían matado. No lo hubieran matado. El día de hoy a los hombres y mujeres radicales de Cristo los matan. Y la palabra de Dios nos dice, es necesario, si la voluntad de Dios así lo quiere, voluntad de Dios, una vez más, que sufras persecuciones. A veces Dios no lo quiere así, pero la palabra de Dios dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. Estamos nosotros buscando cómo hacemos morir las cosas que nos están creando problemas, que nos están afectando en relaciones los unos a los otros. Estamos con tantas cosas con las que en ocasiones preferimos acostumbrarnos a vivir sin hablarle a alguien, sin ayudar a alguien, porque yo prefiero no tener una relación con alguien, aunque yo sepa que no es la voluntad de Dios. ¿Qué le causa esto a Dios? Te lo voy a poner del lado bueno, del lado positivo. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 16. Dice, los ojos de Dios se pasean sobre la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Ahora, ¿quién tenemos un corazón perfecto? Nadie lo tenemos. Dios ha renovado nuestros corazones que van en camino a la perfección. Primera de Pedro 1:16. Sed pues santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Dios es perfecto. Vamos en ese camino, pero imagínense ustedes esto. Imagínense esta situación. Imagínense que después de salir de esta predicación, tú la tomas en serio y tú te vas y en esta semana vas a estar orando a pedirle a Dios que te ayude a cómo hacer morir lo terrenal en ti. Y a manera de ilustración te lo podría poner yo de esta forma. Imagínate que tú y tu hijo tienen dificultades, o tu hija, y en un momento dado tu hija y tú se reconcilian. Entonces, al tú darte cuenta del perdón que se te ha otorgado, estás como hijo muy agradecido, muy agradecida.
Ya ese simple hecho trae un gozo al papá y por supuesto al hijo, ¿no? O a la hija. Pero ahora imagínate que ese hijo o esa hija llegue y te diga, papá, mamá, ¿qué puedo yo hacer para tu bendición? ¿Qué hay en mí que yo tenga que cambiar? ¿Qué recomendaciones me das para ser un mejor hijo o una mejor hija? Después de que el papá o la mamá se recuperara del desmayo, le diría, la pura actitud que tienes me ha llenado de gozo, ¿cierto? Imagínense ustedes con el Señor. Dice que Dios anda viendo. Y cuando se encuentra, dice que les muestra su poder y su favor. ¿No es esto algo glorioso? Que el Espíritu Santo te dé la oportunidad de venir en tu privacidad, a hablar con tu Creador y poderle decir, Señor, yo sé que necesito cambiar, Señor. Yo sé. Por favor, te suplico que me ayudes a parecerme a tu Hijo Jesucristo. El Espíritu de Dios en su misericordia te habrá de visitar y como dice la palabra, el ministerio del Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas que Él nos dijo. Él te va a decir. Y la cosa tremenda es que estas revelaciones, estas maneras de darnos cuenta de lo que necesitamos cambiar, hermanos, nos lo dicen nuestras relaciones con la gente. Se nos puede fácilmente decir, es que eres muy desesperado, eres muy impaciente, eres muy iracundo, eres muy soberbio, eres muy arrogante, eres muy prepotente, no te puede decir nadie nada. Hermanos, ¿qué si al Espíritu de Dios le ha placido que a través de alguien, de una manera tan clara, Dios nos pueda estar hablando de pecados tan específicos como esos? Y se los digo porque si no hubiera una reacción de nosotros, entonces estaríamos libres. Si cuando alguien viniera y te dijera, ¿sabes qué? Tú eres un arrogante. Tú le dijeras, sí es cierto, soy bien arrogante. Sí es cierto. Y le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Me acuerdo que una vez estaba yo ministrando a un pastor. Y este pastor estaba llorando. Estaba llorando, me dice, ¿sabes qué? Me dice, me duele tanto, dice, mi manera de ser. Me puede tanto como soy, dice. Estaba llorando. Hijo, bien tremenda situación. Dice, pero le pido a Dios que me transforme a la imagen de Jesús. Dije yo, qué tremenda situación. ¿Quién de nosotros llora por su pecado? ¿Quién? ¿A quién nos puede no parecernos a nuestro Salvador? Si esta es la voluntad de Dios, yo asumo que deberá ser algo que a nosotros nos interese sobremanera, puesto que no únicamente le va a dar gloria a Dios, sino que a nosotros nos va a permitir, como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No podemos vivir una vida en la cual hemos acariciado el pecado, en la cual lo hemos domado, en la cual lo hemos ignorado, lo hemos reprimido, lo hemos ignorado, pero no lo hemos hecho morir. Yo definitivamente creo que el Espíritu Santo de Dios quiere librarnos de algo que en ocasiones le digo yo a la gente, que venimos, y miren hermanos, por favor les quiero decir esto. Cuando tú vas con un pastor, o sea, estamos tan acostumbrados a escuchar tanta cosa, yo le digo a la gente, mira, haz de cuenta que tú viniste con tu bote de basura y huele muy mal. Y yo no lo quiero ni en mi vida ni en mi oficina. Vamos a decirle a Dios, Padre, vemos estos pecados, perdóname, me arrepiento. A vaciar el bote, yo no me lo quiero llevar a mi casa. Yo no quiero andar cargando con el bote de basura, no me interesa. Me tengo que estar yo deshaciendo de mi bote de basura diariamente. Yo no quiero andar oliendo mal.
vayan cuando tengan esa necesidad. Así, ¿sabes qué, pastor? Mira, yo estoy batallando con esta acción, o con un hermano, con una hermana de tu confianza, tu líder de grupo. ¿Sabes qué? Por favor, ora por mí. Estoy bien triste, bien desesperado, estoy pecando en esta área, por favor, ora por mí. Hermanos, ¿qué no es cuando nosotros confesamos las cosas que somos entonces liberados de los pecados? ¿Qué no dice el Salmo? Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Dice, más el que lo oculta no prosperará. Esa es palabra de Dios. ¿Tienes áreas de pecado en tu vida vergonzosas? Yo he estado ahí y las he tenido casi todas. Y he tenido que decir, ¿sabes qué? Yo estoy pecando en este aspecto. Necesito confesar mi pecado y arrepentirme. Y Dios, por su misericordia, da el poder para que seamos libres de esas ataduras. Eso es lo que nosotros debemos de estar buscando. Y requiere humildad, hermanos. Requiere que nosotros, a la hora de que busquemos las cosas de arriba, las busquemos porque tenemos una clara intención y entendimiento de que necesitamos de su gracia, de su misericordia, de su cuidado, de su favor, de su perdón, de ese lavamiento con la sangre de Jesús cuando confesamos nuestros pecados. Pero requiere humildad. Requiere reconocer, requiere humildad. Quiero cerrar con una parte de la escritura del capítulo 57 de Isaías. Si por favor lo buscan en sus Biblias. 57 de Isaías. ¿Saben? Los profetas mayores son mayores porque escribieron mucho, no porque sean más importantes, pero sí me llama la atención que los profetas mayores, como Isaías, vemos la palabra pura de Dios llegar a nosotros por medio de la escritura, por medio de la revelación que el Espíritu de Dios trajo al profeta y que nos dice de nuestro Dios, del que creó las estrellas, que creó todo lo que ves y lo que no ves, y que nos diga estas cosas. Dice el capítulo 57, el versículo 15 de Isaías así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nosotros, por la gracia de Dios, no somos impíos, no andamos practicando el pecado, pero lo que nos hace falta practicar es la humildad de venir quebrantados ante Dios y decirle, Señor, si algo necesito yo buscar, son las cosas de arriba. ¿Dónde estás tú, mi poder, mi sanador, mi intercesor, mi rey, el amante de mi alma, el que vino a dar su vida por mí en la cruz? Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que me debe de caracterizar a mí y a todos. Se busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás yo te lo voy a dar. Hermanos, lo primero que tenemos que buscar es esa santidad. Una santidad que se va a dar, y lo voy a decir así porque el Señor así lo dice en su palabra, entre su pueblo.
entre hermanos y hermanas imperfectos, entre hermanos y hermanas que nos ofendemos, que pecamos contra Dios los unos contra los otros, pero que va a ser ese medio de gracia el que el Espíritu de Dios va a utilizar para que tú tengas la humildad de ir a pedir perdón, de perdonar, de restaurar relaciones, de buscar genuinamente arrepentirte, de crecer en la edificación de tu hermano, de tu hermana. Y todo esto, como nos recordó Armando al principio, es para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que en tu corazón y de tu corazón fluyan ríos de agua viva, donde está el Espíritu de Dios deseando transformarte a la imagen de Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos ayude. Padre, queremos agradecerte ese amor incomprensible donde nos dices cuál es el remedio, Señor, a tanto dolor y tanta situación que tenemos, Padre. Espíritu Santo, queremos pedirte que nos ayudes a identificar lo que hay en nuestros corazones y ver si no estamos acariciando, Señor, si no estamos reprimiendo pecados que causan grietas en tu cuerpo, que traen enfermedades. Espíritu Santo, nosotros reconocemos nuestra necesidad de nuestro Salvador. Y te queremos suplicar en el nombre de Jesús que no únicamente en nuestro corazón, sino en cada familia, haya o no matrimonio, en cada individuo de los que conformamos esta familia, Señor, haya una sanidad sobrenatural de tal forma que trascienda a la iglesia, a la sociedad. Señor, que de cada hombre y mujer santo que está siendo renovado por el poder de tu Espíritu Santo, tú continúes recibiendo la gloria de vida, Señor. Que la iglesia que tú estás edificando, por la cual irás a volver, sea esa iglesia santa, pura, sin mancha, perfecta, Señor, que te espera y que anhela pasar una eternidad contigo. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo traigas a nuestras mentes y corazones la claridad que necesitamos para caminar en santidad. Padre, lo pedimos y por fe recibimos tu bendición esta mañana, Señor. Bendecimos a la persona que está a nuestra derecha, Señor, y te damos gracias por la bendición que es en nuestras vidas, porque está enfrente de nosotros, Dios, detrás de nosotros y a la izquierda también. Por cada persona en nuestra casa, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que nos utilices y que ahora presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de tu justicia y que sea como dice tu palabra, Señor, aquellos que buscan la justicia de Dios sobre la faz de la tierra, Señor. Que seamos de aquellos que lloran y tienen hambre y sed de justicia. Y que podamos ver, Señor, tu reino venir a cada hogar, a cada trabajo, a cada relación, a tu iglesia, Padre. Para la gloria de Cristo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.